Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con este tema 11 de rectas y planos en el espacio, ¿vale? Bueno, ayer estuvimos viendo ese inicio del tema con todos esos objetos que había en el espacio, recordando también conceptos en el espacio que ya habéis visto en dos dimensiones, como eran las coordenadas de un vector definido por dos puntos, las coordenadas del punto medio, y luego estuvimos viendo las distintas expresiones de las ecuaciones de la ecuación de una recta, ¿vale? Muchas de ellas se parecían a dos dimensiones, pero al final lo del tema de implícito pues era un poquito distinto, ¿vale? Hoy vamos a comenzar con las ecuaciones del plano, ¿vale? Ya sabemos cómo calcular las ecuaciones de una recta. Vamos ahora a ver cómo calcular las distintas ecuaciones de un plano. Y para ello vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar igual que comenzamos con la recta, es decir, con una expresión vectorial. Si os fijáis en el dibujo, podemos ver aquí dibujado un plano, esto de aquí, ¿vale? Y sobre él tenemos un punto cualquiera del plano P. Por otro lado, tenemos un punto A que conocemos del plano y dos vectores del plano B, AB y AC que son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Esto es importante. Para poder definir un plano necesitamos un punto y dos vectores linealmente independientes. Si no, no definiremos un plano, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos un poquito con lo siguiente. Por un lado nos dibujamos este vector OP de aquí, el que va desde el origen hasta el punto P, y por el otro este vector OA. ¿Vale? Si nos fijamos en el vector OA, en el vector AP y en el vector OP, ¿vale? Veremos que el vector OP es igual al vector OA más el vector AP. ¿Vale? Hasta ahí, bien. Por otro lado, vemos que el vector AP se puede poner como la suma de ese vector AB por un escalar más el vector AC por otro escalar. ¿De acuerdo? Ley del paralelogramo. A esos escalares le llamamos lambda y mu. ¿Vale? Más letras griegas. Entonces, si esto lo tenemos así, si lo expresamos en forma de vector, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos que el vector OPEM, que lo llamamos simplificadamente PEM, va a ser igual a que al vector OA, que simplificadamente lo llamamos A, más el que lambda por el vector AB, que vamos a llamar U, más mu por el vector AC, que vamos a llamar V. Y con eso tenemos la ecuación vectorial de la recta. ¿Vale? Una vez que tenemos la ecuación vectorial de la recta, pasamos a paramétricas del mismo modo que lo hacíamos, perdón, la ecuación vectorial del plano, pasamos a paramétricas del mismo modo que lo hacíamos con las rectas, ¿vale? Para ello, cogemos las coordenadas de esos cuatro vectores. El vector P, si el punto P es x y z, tendrá de coordenadas x y z. El vector A, si el punto A es a sub x, a sub y, a sub z, tendrá de coordenadas a sub x, a sub y, a sub z. El vector U tendrá de coordenadas su x, su y, u z, y el vector V, vx, v y vz. Operando todo esto e igualando coordenadas, llegamos a la expresión de las ecuaciones paramétricas. Ayer os comenté en la teoría que los planos son objetos de dos dimensiones, es decir, que van a tener dos parámetros para poder calcular un punto cualquiera del plano. Pues bien, aquí ya tenemos esos dos parámetros, ese lambda y ese mu que decíamos en la clase de ayer. ¿Vale? Bien, para pasar de la paramétrica a la implícita, el plano no tiene forma continua, vamos a verlo de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es despejar, o sea, dejar en un lado de la ecuación, por un lado, estas expresiones de aquí. Y en el otro lado de la ecuación, pues todo lo demás. Es decir, lo que hago es pasar restando S a X, a Y y a Z y por lo tanto obtengo
este sistema de aquí. ¿Vale? Bien, es el sistema que vamos a tener que resolver. ¿Y cómo resolvemos sistemas? Pues mirando la matriz de coeficientes. Aquí recuerdo que las incógnitas son lambda y mu. Luego la matriz de coeficientes será esta. Y la matriz ampliada, que la matriz ampliada será esta de aquí, ¿vale? Queremos resolver este sistema para lambda y mu, recordad, ¿vale? Para obtener un valor de lambda y de mu, ¿vale? Un valor para lambda y otro valor para mu, que de manera que así pueda conseguir los puntos, ¿de acuerdo? Bien, entonces este sistema debería ser un sistema compatible determinado. Para que sea compatible determinado, el rango de las dos matrices debe coincidir y ser igual al valor de al número de incógnitas que tenemos, que son 2. Pero para que coincida, como la matriz M ampliada es de 3 por 3, lo que tiene que ocurrir es que, como el rango tiene que ser 2, lo que tiene que ocurrir es que el determinante de esa matriz sea igual a 0. Y es de esa igualdad de donde obtenemos precisamente la fórmula que me va a permitir calcular la ecuación implícita del plano. El determinante de esa matriz igual a 0. Si yo desarrollo el determinante de esta matriz, me va a quedar una expresión en función de x, y z. ¿De acuerdo? Porque el resto de datos, los u's, las v's y las a's, las conozco. Luego, por lo tanto, me va a terminar quedando una ecuación de la forma ax más bi más cz más d igual a 0, como la que tenéis aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien. Más ecuaciones que tenemos. Pues podemos tener la ecuación del plano dados 3 puntos. Bien, si nos dan 3 puntos, hay una fórmula que me permitiría también memorizar y sacarla. Pero de nuevo es una tontería aprendernos muchas fórmulas. Luego la mejor manera es ver de dónde sale. ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos? Pues si nos dan 3 puntos, formaremos dos vectores con esos 3 puntos. ¿Vale? Los 3 vectores serán un punto con los otros dos. Y con eso ya tenemos un punto y dos vectores y podemos usar las fórmulas anteriores. Por último, ¿qué conocemos como ecuación normal del plano? ¿Vale? Pues vamos con ello. Si tenemos un plano pi de esta forma, ax más bi más cz más d igual a 0. Esto lo tenéis en la página 284. Lo digo porque ahí hay un dibujo que igual os sirve de ayuda. Bien, si tengo el plano, la ecuación del plano dada de esta manera, en la forma implícita, pues definimos el vector n como el vector de los números que están multiplicando a x, a y y a z. El vector a, b y c. ¿Vale? El vector de los coeficientes. ¿Sí? Bien, pues ese va a ser nuestro vector n. Pues ese vector se le llama vector normal al plano, ¿vale? Bien. Y ese vector normal tiene una característica y es que es perpendicular a cualquier vector del plano, ¿vale? Así que tenemos, pues que si consideramos en el plano, nos dan un punto P que conocemos a x, a y, a z, ¿vale? Y consideramos un punto cualquiera x del plano x, y, z, tenemos que el vector px que os he dibujado aquí, ¿vale? Va a ser un vector del plano. Como hemos dicho que el vector normal es perpendicular a él, tiene que cumplirse que el producto escalar sea igual a 0. Luego, si hacemos el producto escalar, llegamos a esa ecuación normal del plano. ¿De acuerdo? Bien.
Y eso es lo último de teoría. En el libro también os aparecen en la página 284 las ecuaciones de los planos coordenados, es decir, el plano que generan los ejes X e Y, los ejes X y Z y los ejes Y y Z, ¿vale? Al final las expresiones las tenéis ahí en el libro, las podéis aprender también porque para algunos ejercicios puede ser necesario. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es toda la teoría que había para hoy, ¿vale? Entonces, repasadla, repasad los ejercicios que os he colgado también en el documento PDF e intentad de nuevo la tarea, ¿vale? Para el próximo día, ¿de acuerdo? Para ver si os sale o no. Como siempre, si tenéis dudas con algún ejercicio o algo de lo que estoy explicando, por favor preguntadme y os contestaré en cuanto me sea posible. ¿De acuerdo? Bien, la tarea, estos ejercicios de aquí, ¿vale? Y después, lo último, ¿vale? El mensaje para comprobar que efectivamente estáis viendo los vídeos y trabajando, ¿vale? Lo que querré que me contestéis en el mensaje para el próximo día, pues es un poco una opinión personal vuestra, ¿vale? Y quiero que me indiquéis qué parte de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿vale? Os recuerdo funciones, dominios, límites, luego continuidad, derivabilidad, integrales, cálculo de áreas con integrales definidas, luego la parte de álgebra de matrices, determinantes y sistemas, y ahora esta parte que estamos viendo de geometría, pues qué parte de todas os ha parecido hasta el momento la más sencilla de todas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me contestáis y me decís qué parte. No me pongáis que ninguna porque seguro que habrá algo que os parezca sencillo, ¿vale? Intentad pensar un poquito y ponérmelo. ¿De acuerdo? Venga chicos, hasta la siguiente clase.